Hola amigos y bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Quiero darles las gracias por estar ahí. Espero que el Señor les esté bendiciendo en sus vidas según están implementando los planes que Él tiene para sus vidas, de acuerdo a su voluntad encontrada en su palabra. Y estamos ahora para indagar más de cuál es esa voluntad de Dios, cuál es, a través de su palabra, el plan de Dios para nuestras vidas. Y para ello, en el día de hoy, vamos a estudiar de una manera más detallada un aspecto dentro de del famoso Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos. Entonces, si vienen conmigo, sin perder tiempo, para que podamos abarcar el mayor terreno posible en esta media hora, les quiero llevar a Mateo 6. En Mateo 6, el capítulo que pertenece al mensaje del monte o al sermón del monte que Jesús dio, encontramos la oración del Padre Nuestro, la famosa oración del Padre Nuestro, y nos vamos a concentrar hoy en un aspecto de esa oración. El título de hoy es No me perdones. Y van a ver pronto ¿a qué nos estamos refiriendo? Y todo se encuentra en esta oración que todos nosotros hemos escuchado alguna vez de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. En una edición anterior hablábamos de que cuando el Señor nos dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, Dios se está refiriendo no solo a que nosotros tenemos que pedir de antemano que Dios nos alimente. Si hay comida en este mundo, hay comida porque en la creación que Dios ha estipulado en este mundo, todavía, a pesar del pecado, todavía hay plantas que nos están dando de comer. Y digo plantas que nos están dando de comer porque no habría animales que fueran de consumo humano sin esas plantas. O sea, la vida en sí y el alimento viene de las plantas, o bien de segundas a través de los animales, o de primeras con los vegetales y las hortalizas, etc. Entonces, el Señor nos insta a pedir por el pan. Pero al mismo tiempo, en el libro de Lucas 11, nos dice que aquellos hijos que piden por pan y sus padres le dan lo correcto, son representados como nosotros, como hijos de Dios, que piden por el Espíritu Santo. Y el Padre en el cielo está deseoso de dárnoslo, más deseoso muchas veces, en la mayoría de los casos, de lo que nosotros estamos por pedirlo. Cuando Dios nos da su Espíritu Santo, es algo que nosotros hemos tenido que pedir. Nosotros pedimos el Espíritu Santo de Dios. Y en Juan 16, cuando Cristo está hablando a sus discípulos y está declarando cuáles son las funciones, cuál es la obra del Espíritu Santo, Jesús dice a sus discípulos que la obra del Espíritu Santo, del Consolador, cuando venga a nosotros, es de convencernos primeramente de pecado, luego de justicia y por último de juicio. De pecado, porque si nosotros no sabemos que somos pecadores, no necesitamos un Salvador. Y la razón por la cual el mundo secular a día de hoy no necesita a Cristo, no es porque en realidad no lo necesite, es porque no han sido convencidos de su pecado, no por un hombre, sino por el Espíritu Santo trabajando en su interior. Porque el hombre solo puede comunicar, pero es el Espíritu Santo quien va a convencer de las verdades divinas y atesorar en los corazones de los hombres que esas verdades divinas están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el mundo de allá afuera no quiere saber de Dios, no tiene una convicción del pecado, pero eso es una evidencia que no tiene el Espíritu Santo. No tiene una convicción de pecado, por lo tanto no tiene tampoco una convicción de qué es justo y qué es no justo, qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Todo vale,
de acuerdo a lo que tú pienses y a tus ideas. Eso es otra evidencia de que el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Cuando nuestra actitud es haz lo bueno o lo malo, es como que estamos comiendo del mismo árbol que comió Eva, el árbol del bien y del mal. Y es esa vida nuestra en la cual a veces hacemos cosas buenas y a veces hacemos cosas malas. Es lo que vemos, que por un lado vemos una ONG que está alimentando a niños de África y al mismo tiempo tenemos a alguien que está entrando en una tienda y asesinando al tendero de la tienda. Es ese comer del árbol bueno, del bien y del mal. Esa es la actitud y la experiencia del mundo en el día de hoy. Y es una evidencia de que no conocen los caminos de justicia. ¿Cuáles son los caminos justos? Y si no conocen los caminos justos es porque no conocen del pecado, no conocen del camino de justicia y no poseen el Espíritu Santo. Tampoco saben que viene un juicio y que ese juicio va a rendir cuentas a todos nosotros. Y aquellos que no tienen el Espíritu Santo del Señor, el juicio no va a ser a favor de ellos. Cada uno va a tener que pagar sus cuentas. Si ustedes creen que ha habido gente que se ha ido a la tumba sin haber tenido que pagar cuentas, deje de pensar así, porque toda obra va a ser traída a juicio. Y aquellos que sus obras no han sido cubiertas por la sangre de Cristo, sus vidas no han sido convencidas de pecado, no han sido transformadas de justicia, van a acabar en el juicio con una condena de acuerdo a sus obras. Porque Dios es un Dios justo. Cuando el Espíritu nos convence de pecado, y es algo que nosotros pedimos todas las mañanas, hay algo más que también pedimos. En versículo 12 nos dice lo siguiente: perdona nuestras deudas. Cuando hablamos de deudas, la deuda que nosotros tenemos con Dios es la deuda de nuestro pecado. El pecado nos crea una deuda. En 1 de Juan capítulo 3 nos dice que el pago del pecado es la muerte. Entonces nosotros, a través de nuestro pecar, de nuestra pecaminosa naturaleza, hemos incurrido en una deuda. Y el pago de esa deuda, para pagar esa deuda es la muerte. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el que paga la deuda de nuestro pecado es Él con su muerte. Pero cuando nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, 1 de Juan capítulo 3 nos dice que el pago del pecado, de la deuda del pecado, es la muerte. Y si Cristo no la paga por nosotros, entonces nosotros tenemos que pagar por ella. Es por ello que se llama el ministerio de la sustitución de Cristo. Entonces, cuando aquí nos está hablando de deuda, es la deuda que nosotros hemos incurrido, es el pecado. De hecho, otras versiones podrían leerlo de la siguiente manera: perdona nuestros pecados. Y nosotros pedimos a Dios que perdone nuestros pecados. Pero luego dice lo siguiente, en el versículo 12, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. O en otras palabras, como nosotros también perdonamos a aquellos que han pecado en contra de nosotros. Esta oración es repetida, la gente la conoce, y es algo que tenemos que entender como una oración diaria. ¿Por qué diaria? Bien simple. Porque si nosotros tenemos que pedir el pan de cada día diario y ese versículo es parte de la oración, cuando nosotros tenemos que pedir el pan diario y el Espíritu Santo de una manera diaria, tenemos que al mismo tiempo decir al Señor que nosotros hemos perdonado, que no tenemos nada en contra de nadie y que hemos aceptado el perdón que Él tiene, que Él nos ofrece a nosotros, y que Dios no tiene nada en contra nuestra. Que el pago del pecado ha sido pagado, pero ha sido pagado por Cristo, por su muerte, no por la nuestra. Por eso nosotros tenemos vida eterna, porque Él ha pagado el gasto, Él ha pagado la deuda. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros
perdonamos a aquellos que pecaron en contra de nosotros. Cuando analizamos esa palabra, así como nosotros, podríamos también traducirla de esta manera. Perdónanos nuestros pecados de la misma forma, igualmente, de la misma manera que nosotros hemos perdonado al resto de personas que han hecho algo en contra nuestra. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos haciendo esta oración, estamos entrando con Dios en un pacto. Y el pacto es el siguiente. Señor, si yo no perdono a aquellos que han pecado en contra mía, no me perdones. Eso es lo que dice. Cuando nosotros estamos orando al Padre Nuestro y estamos diciendo, Padre, perdona nuestros pecados de la misma manera. Perdónanos igualmente, al mismo nivel, con la misma actitud que nosotros perdonamos a aquellos que ofendieron en contra de nosotros. Lo que realmente estamos haciendo es implicándonos en una comitiva, en un pacto. Señor, por el hecho de que aquellas personas que pecaron en contra mía, yo tengo algo en contra de ellas y yo no las he perdonado, Padre, no me perdones. Es algo serio. Porque sin el perdón de nuestra deuda, entonces nosotros tenemos que pagarlo con nuestras vidas. El no perdonar nosotros a aquellos que pecaron en contra de nosotros, nos puede costar la vida eterna. Porque nuestra deuda todavía está pendiente. El pecado es algo que nosotros hacemos, es algo que nosotros sentimos, es algo que nosotros tenemos, es algo que puede nacer como consecuencia de un pecado que ha sido perpetrado en contra mía. Y si ese pecado que ha sido perpetrado en contra mía genera en mí rencor, el espíritu de venganza o el espíritu de falta de perdón, yo a esa persona no la voy a perdonar, no puedo perdonarla, o de apatía, etc., lo que estamos diciendo a Cristo es lo siguiente: no quiero que me perdones. Yo no quiero que me perdones. Prefiero no perdonarle a Él a que tú me perdones. Prefiero arriesgarme la vida eterna y mantener rencor en contra de esa persona a que tú me perdones. Esto es serio. Esto es una epidemia en el mundo de hoy. Esto es una tragedia en el mundo de hoy. El mundo prefiere guardar el rencor, prefiere no perdonar a ser perdonado. Y la gran razón por la cual nosotros no podemos perdonar a esa persona es porque nosotros no hemos pedido el versículo anterior. El versículo anterior que nos dice, danos el pan, danos el Espíritu Santo, que nos va a mostrar mi pecado. ¿Qué pecado me va a mostrar el Señor cuando yo tengo algo en contra de alguien? ¿Qué pecado me va a mostrar esa mañana cuando yo me arrodillo al lado de mi cama y digo, Señor, dame tu Espíritu, muestra mi pecado? Óscar, tú tienes algo en contra de tu padre. Tienes que perdonarle. Porque si no, eso que tú tienes es pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y luego nos convence de justicia. Óscar, tú tienes que llamar a tu padre y decirle que no hay ningún tipo de rencor en ti hacia él. Y en tu corazón y en tu lista de oración poner a tu padre y orar por él cada día. Y Óscar, si tú haces eso, ¿qué nos convence? ¿Cuál es la tercera cosa que el Espíritu Santo nos convence? De juicio. Si tú haces eso, Óscar, si tú caminas por los caminos de justicia, cuando el juicio llegue, tú estarás de mi lado. Yo habré pagado tu deuda. Y cuando el acreedor venga, la muerte,
a tratar de cogerte, yo voy a declarar, su deuda ya ha sido pagada por mí. Entonces luego yo voy al siguiente versículo y puedo clamar ese versículo. Y puedo decir, Padre, perdóname de la misma manera que yo he perdonado a mi padre. Perdóname. Porque la Biblia no dice que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. O sea, que la Biblia dice que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. No dice que tienes que honrar a tu buen padre y a tu buena madre. Hay muchos de nosotros que no hemos tenido los mejores papás o las mejores mamás. Pero la honra hacia ellos es el camino de justicia, que solo puede ser instigado en nuestras mentes a través del Espíritu Santo. Y el no hacerlo, ese pecado, solo podemos entrar en convencimiento de ello con el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo conseguimos? A través de una petición. Porque si nosotros no perdonamos, nuestra misma existencia está en juego. Y nuestra deuda sigue pendiente. Sigue pendiente no porque el Señor no nos la limpiara hasta ese punto, sino porque ahora tenemos un pecado dentro de nosotros como consecuencia de lo que nos han hecho y no lo queremos dar. El Señor no es que no quiera perdonarnos, no puede perdonarnos, porque para perdonarnos, cuando el Señor nos perdona del pecado, limpia de nuestro corazón el pecado. Pero si nosotros queremos que ese pecado habite en nuestro corazón, el Señor dice, yo no puedo perdonarte. Si tú no le perdonas a Él, yo no puedo perdonarte. ¿Cómo? ¿No quieres perdonarme, Señor? Yo quiero perdonarte, dice, pero no puedo. No puedo porque tienes pecado en tu corazón, yo te lo estoy pidiendo y tú no me lo das. ¿Cómo te lo pide? Perdona al hermano, perdona al padre, perdona a aquel que te ofendió, perdona a aquel que te hizo daño. Y si tú no se lo das, el Señor dice, no puedo perdonarte, porque mi perdón implica limpieza de corazón. Y tu corazón no me lo dejas limpiar. Abres 9 puertas de 10. La 10ª en tu corazón no la quieres abrir. El Señor quiere limpiar tu vida y tú dices, en ese cuarto no entres. Y me lo limpias. Entonces tú no le das permiso a Dios y el Señor dice, yo no tengo permiso, no puedo limpiar tu corazón. No porque no quiera, sino porque no le dejas. Un matrimonio me llamó para que fuera a su casa. Llevaban casados muchos años, tenían hijos mayores. Y me decían, Óscar, lo que te vamos a contar, solo te lo contamos para que tú lo utilices para la honra y gloria de Dios. Y nada más. Nadie sabe de esto. Confiamos de que tú puedas usar este testimonio y este testimonio ayude a muchas personas. Él, un cristiano, buena persona. Ella, una cristiana, buena persona. Se amaban mutuamente, tenían un maravilloso matrimonio, sus hijos mayores ya haciendo sus vidas. Y yo sentado en ese salón con ambos enfrente y contándome esta historia. Un amigo de la familia llegó a la casa y pasó un tiempo con ellos. Él se fue a trabajar diariamente. Ella se quedaba con el amigo y hablaban y charlaban y se ponían al día del pasado, etc. Y una cosa llevó a la otra. Y sin que nadie lo quisiera en un primer momento. Una cosa llevó a la otra y acabaron en el suelo. Y media hora más tarde se dieron cuenta de lo que habían hecho. Esa esposa con ese amigo habían cometido adulterio. Tanto él para su esposa como ella para su esposo. Y quedaron de acuerdo en que no iban a decir nada a nadie, ni a su esposo ni a su esposa, porque eso le iba a romper el corazón a ellos. Y los dos estaban de acuerdo en pensar que esto nunca tendría que haber ocurrido. Quiero decirles algo en este punto. El enemigo es un buen cocinero.
Tú le das los ingredientes y él te cocina un asado. Tú le das una situación y él te la guisa. Era inapropiado que día tras día, ambos se sentaran en el sofá sin ningún otro testigo. Era totalmente inapropiado. Le dieron los ingredientes al enemigo y el enemigo hizo un guiso de pecado. Al mismo tiempo, el esposo había escuchado uno de mis sermones cuando hablábamos de que había que orar personalmente por individuos, amigos y enemigos, queridos y no tan queridos, en una lista de oración y orar por ellos diariamente. Y orar para que el Señor les diera una espiritualidad más grande, para que les protegiera durante el día, para que el Espíritu Santo que nosotros necesitamos y que tenemos que pedir diariamente, también fuera impartido sobre ellos para guiar sus vidas. Y una de las personas que evidentemente él tenía en esa lista era su esposa. Y más abajo en la lista era el amigo. Pasó un tiempo, él estaba en el trabajo y el amigo llegó a la casa y golpeó la puerta. Y el amigo le dijo a la esposa, solo vengo aquí para ratificar que aquello que pasó nunca tendría que haber pasado. Y ella lo dejó entrar. Y se pusieron a hablar en el sofá. Y media hora más tarde, acabaron cayendo en el mismo agujero. Los mismos ingredientes, el mismo cocinero. Él va a aprovechar cualquier oportunidad para meterse en tu vida. Y a todo esto, el esposo totalmente ignorante de ello, amando a su esposa. Ella con un arrepentimiento tremendo, con un dolor tremendo, trataba de satisfacerlo o de renegar de ese sentimiento, dándose más y dedicándose más a un esposo que ella amaba y todavía a día de hoy ama. Él orando todas las mañanas por su esposa y por muchos otros, remueve la cortina de oscuridad, Padre, de sus ojos, dale tu espíritu y guíala en el día de hoy. Era de noche y ella llorando de madrugada le despierta a él y le dice, tengo que hablar contigo. Él entiende en ese momento que algo no va bien, ella está llorando. Se levanta con ella y van al salón. Él se sienta, ella se pone de rodillas como María Magdalena enfrente de Jesús. Y le dice que ha sido infiel. Cuando dijo ha sido infiel, automáticamente el Espíritu Santo ya le dijo a él con quién. Pero ni todo él preguntó, ¿con quién? Con nuestro amigo. Él se puso de rodillas delante de ella y le dijo, te perdono. Pero cuando él me contaba la historia me decía, pero Óscar, yo no perdoné. Yo perdoné por el hecho de que soy cristiano y no hay nada en este mundo que me quiera, que se me ponga en este mundo que me vaya a impedir a mí ese abrazo con Cristo al final del tiempo. Pero yo me fui a la cama y estaba hundido. Mi corazón estaba roto. De hecho, al día siguiente, la pena fue tal que él estuvo a punto de morir de un ataque al corazón, tan solo por la pena y la ansia y la angustia. Y cuando estaba a punto de morir, ella entendía que era la consecuencia de su pecado. Y el Señor lo salvó y no murió. Pasaron unos días, había como un silencio en la casa. Ella estaba totalmente a expensas de él. Él le dijo, si tú quieres irte, no me quiero ir, decía ella. Yo te amo a ti. No entiendo lo que pasó. ¿Y por qué pasó? Yo no le amo a él para nada. No le des ingredientes al enemigo. Él es muy, muy buen cocinero. Toma medidas.
Toma medidas, amigo. Toma medidas, amiga. Es mejor ser precavido que pasar por esto. De mañana Él está orando. Y el Señor le indica que mire a Cristo. Y en su imaginación ve a Cristo en el monte Getsemaní, cuando los 3 apóstoles favoritos estaban durmiendo mientras Él estaba sufriendo. Cuando Judas, aquel a que Él tanto amó, le da un beso y le traiciona. Y sigue a Cristo hasta la casa de Caifás. Y en la casa de Caifás, donde está el juicio, sigue a Pedro. Sigue a Pedro. Y en lugar de estar mirando a Cristo, mira a Pedro. Pedro que estaba dispuesto a morir por Cristo. Pedro que estaba dispuesto a matar por Cristo. En ese momento, las circunstancias, los ingredientes se dieron para que Pedro negara a Cristo. Y vio la cara de Cristo girarse a Pedro con pena. Cristo estaba traicionado. Y este esposo comienza a llorar y se da cuenta que Cristo también ha sido traicionado. Señor, tú también has sido traicionado. Has sido traicionado por alguien en el que tú confiabas. Alguien que había declarado su amor por ti. De la misma manera que yo he sido. Señor, ¿qué tengo que hacer? Mira a Cristo, porque Él es tu ejemplo. Eso es lo que significa mirar a Cristo, es mirar y contemplar la vida de Cristo. Mira a Cristo. ¿Qué te indica Él? ¿Cuál es el camino de justicia? Sigue a Cristo hasta la cruz. Lo ve en esa cruz cuando Cristo dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hicieron. Y este esposo llora, y llora, y llora. Y sigue a Cristo cuando le ponen en la tumba. Y sigue a Cristo cuando Cristo se levanta y dice, y se levanta y ve a los ángeles decir a las mujeres, ir y decir a los discípulos y a Pedro, que el Maestro está en Galilea. Cuando vio que llamó a Pedro, Él se acordó de su esposa y siguió a los apóstoles hasta Galilea en su imaginación y pescando y luego llegando a la orilla y viendo a Cristo. Y el primero que bajó del bote fue aquel que le quería, Pedro, el que le había negado 3 veces. Y vio a Cristo como le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y vio a Pedro llorar 3 veces, diciendo, yo te amo, yo te amo, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús lo restituye, le restituye a su posición y lo unge de pastor de su iglesia y le dice, alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas. Él se levanta, su esposa está en la cocina haciendo el desayuno y está llorando ella, porque ha leído en el libro de Isaías esa mañana que el Señor le decía que cuando ella se desnudó en frente de otros hombres, Dios tuvo que apartar la vista. Y lloraba, porque se dio cuenta que no solo ha sido adúltera a su esposo, sino a Dios, a su Salvador. Y luego gira la página en el libro de Isaías y Dios le dice, pero yo te voy a vestir y te voy a vestir de virgen y te voy a presentar a mí. Y su esposo llega y le pregunta, ¿tú me amas? Yo te amo, amor. Tú me amas. Tú me amas. Alimenta mis corderos. Sé la madre de mis hijos. Alimenta mis ovejas. Sé mi compañera al lado mío. Tú estás restituida y tú eres mi esposa. Padre,
perdóname mis pecados de la misma manera que yo perdono a otros que pecaron en contra mía. Nos vemos el próximo programa. Vamos a abarcar el mayor terreno posible en esta media hora. Les quiero llevar a Mateo 6. En Mateo 6, el capítulo que pertenece al mensaje del monte o al sermón del monte que Jesús dio, encontramos la oración del Padre Nuestro, la famosa oración del Padre Nuestro, y nos vamos a concentrar hoy en un aspecto de esa oración. El título de hoy es No me perdones. Y van a ver pronto a qué nos estamos refiriendo. Y todo se encuentra en esta oración que todos nosotros hemos escuchado alguna vez de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etc. En una edición anterior hablábamos de que cuando el Señor nos dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, Dios se está refiriendo no solo a que nosotros tenemos que pedir de antemano que Dios nos alimente. Si hay comida en este mundo, hay comida porque en la creación que Dios ha estipulado en este mundo, todavía, a pesar del pecado, todavía hay plantas que nos están dando de comer. Y digo plantas que nos están dando de comer porque no habría animales que fueran de consumo humano sin esas plantas. O sea, la vida en sí y el alimento viene de las plantas, o bien de segundas a través de los animales, o de primeras con los vegetales y las hortalizas, etc. Entonces el Señor nos insta a pedir por el pan, pero al mismo tiempo, en el libro de Lucas 11, nos dice que aquellos hijos que piden por pan y sus Hola amigos y bienvenidos una vez más a este estudio bíblico. Quiero darles las gracias por estar ahí. Espero que el Señor les esté bendiciendo en sus vidas según están implementando los planes que Él tiene para sus vidas, de acuerdo a su voluntad encontrada en su palabra. Y estamos ahora para indagar más de cuál es esa voluntad de Dios, cuál es, a través de su palabra, el plan de Dios para nuestras vidas. Y para ello, en el día de hoy, vamos a estudiar de una manera más detallada un aspecto dentro de del famoso Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos. Entonces, si vienen conmigo, sin perder tiempo, para que podamos, padres le dan lo correcto, son representados como nosotros, como hijos de Dios, que piden por el Espíritu Santo. Y el Padre en el cielo está deseoso de dárnoslo, más deseoso muchas veces, en la mayoría de los casos, de lo que nosotros estamos por pedirlo. Cuando Dios nos da su Espíritu Santo, es algo que nosotros hemos tenido que pedir. Nosotros pedimos el Espíritu Santo de Dios. Y en Juan 16, cuando Cristo está hablando a sus discípulos y está declarando cuáles son las funciones, cuál es la obra del Espíritu Santo, Jesús dice a sus discípulos que la obra del Espíritu Santo, del Consolador, cuando venga a nosotros, es de convencernos primeramente de pecado, luego de justicia y por último de juicio. De pecado, porque si nosotros no sabemos que somos pecadores, no necesitamos un Salvador. Y la razón por la cual el mundo secular a día de hoy no necesita a Cristo, no es porque en realidad no lo necesite, es porque no han sido convencidos de su pecado, no por un hombre, sino por el Espíritu Santo trabajando en su interior. Porque el hombre solo puede comunicar, pero es el Espíritu Santo quien va a convencer de las verdades divinas y atesorar en los corazones de los hombres que esas verdades divinas están de acuerdo a la palabra de Dios.
Entonces el mundo de allá afuera no quiere saber de Dios, no tiene una convicción del pecado, pero eso es una evidencia que no tiene el Espíritu Santo. No tiene una convicción de pecado, por lo tanto no tiene tampoco una convicción de qué es justo y qué es no justo, qué es lo correcto y qué es lo no correcto. Todo vale, de acuerdo a lo que